Deducciones aplicables en la nómina extraordinaria. La nómina extraordinaria incluye pagos fuera de la nómina normal, por ejemplo, aguinaldo, prima vacacional, bonos, comisiones y reparto de utilidades. A estos pagos se les puede aplicar ciertas deducciones dependiendo del concepto y la legislación vigente. Otras deducciones, como se muestra en la diapositiva, número 1, el ISR, impuesto sobre la renta. Es la deducción más común en los pagos extraordinarios, se calcula de acuerdo a las disposiciones fiscales vigentes, el porcentaje retenido depende del monto del ingreso extraordinario. Número 2, cuotas del IMSS. En algunos casos, ciertos pagos extraordinarios forman parte del salario base de cotización, por lo que se pueden generar cuotas del IMSS. Esta aportación ayuda a financiar los servicios médicos como incapacidades, de guarderías, pensiones, etc. 3. Descuento de Infonavit. Si el trabajador tiene un crédito de vivienda vigente, se puede realizar descuentos correspondientes al pago de dicho crédito. Número 4. Pensión alimenticia. Cuando existe una orden judicial, se descuenta el porcentaje establecido sobre los ingresos del trabajador. Es una cantidad de dinero que cierta persona debe de proporcionar para cubrir ciertas cosas básicas sobre el hijo. Este descuento puede aplicarse en el salario ordinario como en pagos extraordinarios. Vamos a hablar sobre el ISR, sobre tratamientos fiscales y bonos, aguinaldos y primas de gratificación. ¿Qué es el ISR? El ISR es un impuesto sobre la renta. Es un impuesto federal que grava los ingresos de las personas. Se aplica tanto en salarios ordinarios como a ciertos pagos extraordinarios. El patrón es responsable de retener y enterar el impuesto al SAT. El objetivo de esto es contribuir al gasto público mediante el pago de impuestos. ¿Qué son los pagos extraordinarios? Son percepciones adicionales al salario normal del trabajador, como por ejemplo aguinaldo, bonos de productividad, prima vacacional, gratificaciones, comisiones, participaciones de utilidades. Aplicación del ISR. Algunos de los pagos extraordinarios cuentan con una parte exenta del ISR. El excedente se considera ingreso gravable. El cálculo depende del tipo de presentación y del monto recibido. La retención puede ser diferente a la del salario ordinario. El ISR en aguinaldo. El ISR en aguinaldo. La ley del ISR establece una parte exenta para el aguinaldo. Cuando el monto supera el límite exacto, se calcula el ISR sobre el excedente. El patrón realiza la retención correspondiente. Por ejemplo, si el aguinaldo rebasa la cantidad exenta, la diferencia pagará el ISR. Importancias para trabajadores y empresas. Conocer por qué recibe menos dinero del monto bruto. Comprender las deducciones aplicadas. Para la empresa sería cumplir con las obligaciones fiscales y evitar multas y sanciones. En conclusión, el ISR aplica pagos extraordinarios en una deducción obligatoria que permite cumplir con las disposiciones fiscales. Aunque reduce el ingreso bruto, recibe por el trabajador garantiza el cumplimiento de las obligaciones tributarias y contribuyente al financiamiento de los servicios públicos. Igual, como por ejemplo, fundamentos legales del ISR, igual como el marco legal en México. El ISR está regulado por la ley del impuesto sobre la renta. Los patrones tienen obligaciones de retener el impuesto al SAT, supervisa el cumplimiento de estas obligaciones. Las retenciones deben reflejarse al recibir nóminas. Pagos extraordinarios más comunes que presenta o sujeta al ISR, como por ejemplo el aguinaldo, como había dicho al inicio, las primas vacacionales, los bonos de productividad y participaciones de los trabajadores en utilidades. ¿Cómo se calcula el ISR? El ISR se calcula, primero se identifica el monto total del pago extraordinario, se determina la parte exenta, se calcula la parte gravable y también se aplica tarifas correspondientes al ISR y se obtiene el impuesto de retener. Como por ejemplo, las fórmulas básicas que se ocupan aquí es el ingreso bruto igual a menos la parte exenta, que da igual al ingreso gravable. Como por ejemplo, un ejemplo práctico sería
que un trabajador recibe aguinaldo de 8,000 pesos. La parte exenta sería 3,000. La parte gravable sería 5,000. Como tal, el cálculo sería entre 8,000 menos 3,000, que da igual a 5,000 gravables. Sobre esos 5,000 se calcula el ISR correspondiente para poder sacar el porcentaje total del trabajador. Las ventajas de la retención del ISR: evita adeudos fiscales a futuro, facilita el cumplimiento tributario, genera registro transparente de ingresos, permite al trabajador acceder y devoluciones de impuesto cuando responda. Consecuencias de no tener el ISR, como por ejemplo multas, recargos, actualizaciones fiscales, problemas con el SAT. Para el trabajador sería posibles diferencias en declaraciones anuales, igual inconstancias fiscales. La relación entre el ISR y sueldo líquido. El sueldo bruto menos ISR igual a otras deducciones como el sueldo líquido. El sueldo líquido es la cantidad que finalmente recibe el trabajador. A reflexión de todo esto, los pagos extraordinarios representan un beneficio económico para el trabajador. Sin embargo, también genera obligaciones fiscales, como conocer cómo se aplica el ISR, permite comprender y mejorar el recibo de nómina, y fomenta una cultura de responsabilidad tributaria. Bueno, como siguiente punto les voy a explicar qué son las deducciones. Las deducciones son los descuentos que se aplican directamente al sueldo bruto. Transforman tu salario total en tu salario neto. El dinero real que recibes en tu cuenta se divide en obligatorios impuestos y de seguridad social o voluntarias como el ahorro, créditos o sindicatos. Como siguiente punto es de cómo las deducciones afectan el ingreso final del trabajador. Como punto número 1 está la reducción del salario neto, que consiste donde los impuestos y contribuciones a la seguridad social disminuyen el monto que el trabajador recibe en su cuenta. El número 2 es el impuesto sobre la renta. Dependiendo del nivel de ingreso, el porcentaje de impuestos puede variar, afectando significativamente el ingreso disponible. El tercer punto es las aportaciones a la seguridad social. Estas contribuciones son obligatorias y se deducen del salario, lo que reduce el ingreso neto. El número 4 es, podríamos decirlo como otras retenciones, que es por pagos de pensiones alimenticias, cuotas sindicales u otros cargos también impactan el ingreso final. El punto 5 nos habla de los beneficios y el ahorro. Aunque vistas como costos, también pueden ofrecer beneficios a largo plazo, como pensiones o seguros, lo que puede ser útil en el futuro. Posteriormente, mi equipo realizó un problema de cálculo de las deducciones. Bueno, en las deducciones como puntos principales tenemos el impuesto sobre la renta, que es del 15%. Aportaciones a la de seguridad social, que es de 7%, y aportaciones a un fondo de pensiones de 5%. Como solución, el primer paso es calcular el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es el 15% de 3,000 pesos. El impuesto sobre la renta se va a multiplicar el 0.15 por 3,000, que nos da un total de 450. Como segundo paso es calcular la seguridad social, que son las aportaciones a la seguridad social, que es el 7% de 3,000. De eso lo tenemos que multiplicar, que es el 0.07 por 3,000, que nos da un total de 210. El tercer punto es calcular el fondo de pensiones, que es el 5% de 3,000, lo cual también lo tenemos que multiplicar 0.05 por 3,000, que nos da un total de 150. Para finalizar se suman todas las deducciones, que sería 210 más 810. El paso número 5 es calcular el salario neto, que el salario neto es igual al salario bruto menos el total de deducciones. El salario neto es igual a 810, que nos da un monto de 2,190. Como resultado final, tu salario neto después de las deducciones es de 2,190.